bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda a un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y se encuentra con un servidor, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y Sayan Yamilet, mi hija, quienes, pues gracias a Dios y a ellas, podemos compartir con ustedes estos temas. Vamos a hacer una oración en esta noche, pidiendo al Señor que nos bendiga, que nos hable, que nos ministre por medio de su bendita palabra, y que esta palabra, hermanos, haga lo que tiene que hacer en las vidas, en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias por la bendición, Señor, de tenernos con vida, con salud, con fortaleza. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos y hermanas que oyen esta palabra. Yo te suplico, mi Dios, que nos ministres, que nos hables, Señor, y que envíes palabra del cielo, que envíes palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Padre eterno, que hoy edifiques nuestras vidas, que hoy impartas de tu poder, impartas, Señor, de los dones y los domas, Señor, que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo ha traído para ministrar y para otorgárselo, Señor, a tu amada iglesia. Gracias. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que hemos estado hablando estos días es la impartición, y hemos estado definiendo la palabra impartir como una palabra que viene del, perdón, casi no se ve. No se ve por lo negro, ¿verdad? Por lo blanco. Sí. Permítame, hermanito, déjenme arreglar esto así de insofacto. A la mecha, mira. A ver, insofacto significa al momento. ¿Ahí qué tal? No. Todavía no. Ahorita vamos a ver. Y ahí, vamos a ver. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de este punto. ¿Qué significa impartir, hermanos? Impartir tiene que ver, hermanos, con dar. Entonces vamos a estar hablando acerca de dar a la iglesia, hermanos, aquello que el Señor nos ha dado. Nadie puede dar algo que no ha recibido o algo que no tiene. También la palabra impartir es distribuir. También significa comunicar conocimientos. También es, hermanos, comunicar ideas o juicios. También impartir tiene que ver con conceder un favor, conceder gracia o conceder un don. Entonces, también, hermanos, la palabra impartir tiene que ver con repartir y compartir. Entonces, también compartir. Luego, también significa entregar. Estas palabras son, hermanos, importantes, ¿verdad?, en cuanto a la enseñanza de esta semana que el Señor tiene para nosotros. Fíjese que el Señor tiene un propósito para la iglesia. Desde la otra semana estamos hablando de cosas que Dios concede. Y la palabra conceder, hermanos, son concesiones que el Señor nos da. Ahora estamos hablando de cosas que el Señor quiere impartir, y hablando de cosas, sí, pues, que el Señor quiere darnos. Una de ellas son los dones que el Señor quiere impartir a la iglesia, y dentro de esos dones está, hermanos, el don de ayuda, que tiene que ver con socorrer al prójimo. Eso el Señor quiere darle a la iglesia, quiere impartir a la iglesia estos dones, los dones del Espíritu Santo. Entonces, el Señor quiere dar el don de repartir, que es compartir nuestros bienes, el don de discernir espíritus, que es reconocer los espíritus falsos del espíritu verdadero de Dios o del espíritu humano, ¿verdad? Y también, hermanos, el don de sabiduría, que es hablar con mucha sabiduría, el don de ciencia, que es hablar con mucho conocimiento, el don de enseñar, que es la capacidad que viene de Dios para
enseñar verdades espirituales. El don de exhortar, que es el don para animar a los demás. El don de profecía, que es hablar de parte de Dios. Los dones de sanidades, hermanos, que es el poder de sanar, pero no solamente de sanar el cuerpo, sino que primeramente el alma y el cuerpo seguidamente. Y luego, hermanos, el don de misericordia, que es mostrar compasión por aquellos que lo requieren. El don de interpretar lenguas, que es entender, hermanos, idiomas espirituales. Incluso podrían ser idiomas celestiales, ¿verdad? Y luego, hermanos, otro don a impartir es el don de administrar, el don de dirigir, el don de milagros, que es el poder, hermanos, que Dios da para hacer milagros, el don de presidir, que es para gobernar, el don de servicio, que, hermanos, es para servir con excelencia, el don de fe, que es desarrollar una gran confianza en Dios, el don de diversidad de lenguas, que es hablar idiomas desconocidos, ¿verdad? Y el don de continencia, que tiene que ver con el dominio de los deseos sexuales. Estos son 18 dones que, hermanos, el Señor quiere impartir y que ya ha enviado a la iglesia. Hablábamos que los ministros somos pasajeros, pero los dones y los domas. Los dones son los carismas. Los dones son estos que acabo de mencionar. Y los domas son los que vamos a hablar en un momento. Pero, hermanos, los ministros vamos de paso, pero los ministerios y los dones vinieron para quedarse en la iglesia. Por eso dice la Biblia que los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios no cambia de propósito. Los apóstoles Juan, Pedro, Pablo y otros más ya no están, pero los dones permanecen en la iglesia todavía. Y el Espíritu Santo permanece con la iglesia y en la iglesia todavía, de tal manera, hermanos, que el Espíritu Santo está dispuesto a impartir esos dones. Y también los domas que voy a mencionar ahorita mismo. Hay 5 imparticiones ministeriales que se llaman domas, que en la Biblia pues son domas, son ministerios, son oficios. 5. Y ninguno de ellos ha pasado, porque la Biblia dice, hermanos, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ni una jota, ni un tilde. O sea, ya no están los 12 apóstoles. Y de ahí, después de porque mire, hay 3 tipos de apóstoles. El apóstol del Padre, que fue Jesucristo. Los apóstoles del Cordero, hermanos, que fueron 12. Uno de ellos era traidor, pero pusieron, hermanos, a Matías. Y de ahí vinieron los apóstoles del Espíritu, entre los cuales encabeza, hermanos, el apóstol Pablo. Y de ahí vinieron más. De manera que los 5 ministerios, hermanos, siguen vigentes. Y entonces encontramos que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ay, la mecha, pero ¿cómo pronuncio la S ya? Entonces son 5 ministerios que nosotros, hermanos, creemos que todavía existen y que están, hermanos, activos. Porque estos ministerios, hermanos, la Biblia dice que estarán vigentes hasta que haya unidad de fe. Hasta que la iglesia llegue a la medida o a la estatura del varón perfecto. Eso usted lo puede leer en Efesios 4, 11, 12, 13. Y buscarle, hermanos, y investigar, ¿verdad? Si usted es pastor, ministro, entonces investigar si verdaderamente, ¿qué dice la Biblia ahí? Entonces, veamos acá, hermanos, algo que quiero nada más tomarlo como una referencia. Hechos 13:2
Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esto es en Antioquía, donde habían maestros y habían profetas. Y entonces el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bernabé y Saulo llegaron a ser apóstoles. Hermanos, pero lo que me llama la atención es que Dios dijo, apártenmelo, porque yo ya los he llamado. Entonces a ellos se les impartió domas, pero también se les impartieron dones. Perdón, hermano. Pero ahí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención para ir, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo el texto, el tema, más bien el tema de la impartición. Mire, ¿en qué orden desciende la impartición? ¿En qué orden? Mire, vea usted. Allá en aquel texto dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí está diciendo que toda buena dádiva y todo don, todo regalo, toda impartición de dones o de domas vienen del Padre de las luces. Desciende de lo alto. Ahora, hermanos, acá nos dice, es como el buen óleo, dice el Salmo 133:2, es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y luego dice, el cual desciende sobre la barba. Y cuando hablamos de la barba, dice la barba de Aarón, de un sumo sacerdote. Y estamos hablando, hermanos, de la barba, hablando de apóstoles, hombres de Dios que asientan doctrina, ministerios, que tienen una función distinta que el profeta, que el evangelista, que el pastor y que el maestro. Y en cuanto a función, tienen cierta importancia, no cierta, tienen mucha importancia. Entonces, de ahí dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Llega hasta el borde de las vestiduras, hermanos, de los que cubren, ¿verdad? Quiere decir que son los ministros, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros. Entonces, hermanos, de esa manera es como descienden la impartición del Padre de las luces a la cabeza, que es Jesucristo, y de Jesucristo hacia los apóstoles, de los apóstoles a los diferentes ministerios o a los otros 4 ministerios, y de ahí, hermanos, continúa descendiendo sobre los que están bajo cobertura, los que están cubiertos, de manera, mi hermano, que hay un orden. Entonces, los que están bajo cobertura van a recibir esa impartición. Tal vez haya gente, ¿verdad?, que no está bajo cobertura y recibe un don, pero andan desordenados, porque todo lo que comienza desordenadamente, hermanos, terminará desordenadamente. Pero si nosotros procuramos hacer las cosas ordenadamente, entonces, hermanos, va a ir descendiendo. Y si el apóstol dice una frase que me llama mucho la atención, no la anoté aquí, pero dice, siempre que siga descendiendo, siempre que haya un descenso de la bendición o de la impartición, hermanos, va a estar todo bien. Siempre va a ser una buena dádiva. Porque imagínense que el Padre se hubiera quedado con todas esas capacidades y que no las hubiera compartido con el Hijo, o que el Hijo no la hubiera compartido con los apóstoles, o que los apóstoles se queden con esas capacidades y no la impartan a los ministros, y los ministros
nos quedemos, hermanos, con esos dones o con esa capacidad o con ese ministerio que Dios nos dio y no lo impartamos. Entonces es importante impartirlos. A la mecha, anótalo por favor ahí, hermano. Es importante impartir los dones. Es necesario que usted y yo recibamos los dones del Espíritu Santo y los domas. Ok, el anhelo y el propósito de los ministros, hermanos, debe ser. Ok, veamos entonces aquí unos textos. Romanos 1:11, ahí me ayudas, Yami, con el tiempo. La Biblia al día dice: tengo muchos deseos de veros. Mire el anhelo del apóstol Pablo. Yo ya quiero verlos. En aquel tiempo tal vez no había pandemia, pero él estaba en otro lado y no los había visto. Acá estamos en pandemia, ¿verdad? Y yo quisiera verlos. A mí me dio mucho gusto ver a los hermanos que estuvieron en el culto ayer. Me dio también tristeza ver que no llegaron todos. Porque el anhelo de un ministro, de un pastor, es verlos a todos. ¿Para qué? Mire cómo dice acá. Para impartiros algún don espiritual. Y la palabra impartiros ya dijimos que es dar. O sea, para darles un don espiritual. Para distribuir entre ustedes un don espiritual o algún don espiritual. Alguno entre todos los 18 y entre los 5 ministerios, que alguno le toque a usted. Distribuirlo en la iglesia. Comunicarles. Concederles. Repartirles o compartir. Entonces, hermanos, el anhelo de un ministro es impartirle a la iglesia. Por eso yo le invito, mi hermana, mi hermano, ¿verdad? No es porque me haga un favor a mí, pero yo le invito a que no se quede en su casa. Yo le invito a que venga a la iglesia. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que nos pasó. Ah, mi hermano, por favor, mire, busquemos no pretextos para no venir, sino busquemos, hagamos todo lo posible, pues, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, no nos gane, pues, el pestañeo, no nos gane en ese aspecto. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, pero el apóstol Pablo dice, yo tengo muchas ganas de verlos. ¿Para qué? Para poder impartirles algún don espiritual. Algunos de los 18 dones, algunos de los 5 ministerios. Porque entre todos los que están dentro de la congregación, hay hermanos que el Señor les ha dado algo. Si usted ha sido sincero con Dios, si le ha entregado su vida a Cristo sinceramente, y usted está buscando crecer en el ministerio, hermanos, el Señor tiene algo para usted. Dice, para impartiros algún don espiritual que os fortalezca. Entonces, también los dones espirituales o la impartición trae fortaleza. No vamos a andar enclenques, no vamos a estar debiluchos, sino que vamos a vitaminarnos, porque el Señor nos va a impartir algún don espiritual por medio del ministro. Ahora, es importante que usted, ¿verdad? Reconozca al ministro, porque si usted dice, ¿qué me va a dar el pastor a mí ya? Claro, pues si es así, pues no va a recibir nunca nada. Pero si usted ha reconocido autoridad, pastorado, ha reconocido un padre espiritual, usted va a recibir algún don espiritual. Entonces, mire, veamos este mismo texto, Romanos 1:11, en la Biblia Castilla. Dice, pues estoy anhelando vivamente veros. O sea, tengo unas ganas tremendas de verlos. Y dice, para comunicaros algún don espiritual. Y esa palabra comunicaros es hacer saber. Les quiero hablar de algún don espiritual. Porque yo no quiero, decía el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis
acerca de los dones espirituales. Entonces, comunicar algún don espiritual es hacerle saber acerca de los dones que el Señor ofrece a su iglesia y los domas que el Señor ha dado de antemano a sus hijos y que tenemos que descubrirlos. Porque, bueno, los dones el Señor los da, los imparte, pero, hermanos, y también los domas, pero en cuanto a los oficios, es como el profeta Jeremías, que desde antes que naciera ya venía destinado para eso. El Señor a mí me dio una palabra el sábado para un hermano y lo tuve que retener esa palabra ahí, porque, hermanos, yo tenía un deseo, ¿verdad? Ese día de soltar esa palabra, pero no estaba el hermano. ¿Cómo le digo la palabra? Entonces, a veces, hermanos, nos perdemos una bendición. Entonces, el Señor dice aquí el apóstol Pablo, para comunicaros. Es decir, también la palabra comunicaros tiene que ver con hacer que algo pase de él a otra persona. Algo que tenía el apóstol Pablo, lo quería compartir con otro, lo quería transmitir, transferir mediante su influencia o mediante su intervención. En este caso, por medio de la imposición de manos, por medio de una oración de fe. Entonces, hermanos, el Señor quiere impartirnos algún don espiritual para que, hermanos, para que quedemos fortalecidos. Entonces, vamos a ver, porque hoy solo quiero dar estos puntos que están en diversas versiones. ¿Por qué ocupo otras versiones? Porque, hermano, yo creo que la mejor Biblia es unir todas las versiones. Yo así creo. Que si nosotros decimos, ay, pero ¿por qué usan tantas Biblias? ¿Por qué no usan solamente la Reina Valera? Hermano, ahorita no es el momento, ¿verdad? Pero si les comento, hay muchos errores de traducción en la Valera y en muchas otras. Pero cuando ya unes todas las versiones o algunas versiones, te das cuenta que hay un sentido, ¿verdad? Que el Señor tuvo en cuanto al mensaje que hay en los versos de la Biblia. La Biblia del oso, le llamaban la Biblia del oso, ¿sabe? Porque esa Biblia yo recuerdo que era una Biblia que traía traía la pasta y al reverso de la pasta, ahí traía un oso. Parece que estaba parado así sobre un árbol y había un panal de miel. Entonces, por eso le llaman la Biblia del oso. Dice, porque deseo veros para repartir con vosotros algún don espiritual. Y aquí impartir tiene que ver con repartir. Dar a cada persona la parte que le corresponde. Fíjese, darle a alguien, hermanos, una función dentro del cuerpo de Cristo. Usted tiene una parte que le corresponde. Usted tiene una porción que el Señor le ha apartado para usted. Ahora, si usted no la quiere y el Señor está insistiendo en querer darle la parte que a usted le corresponde y usted insiste en rechazarla, hermanito, llegará otro. Eso pasa hasta con la corona. Dice la Biblia, no dejes que otro tome tu corona. Así va más o menos el texto. Entonces, hermanos, no permitamos, ¿verdad?, que el Señor, lo que es para nosotros, es de nosotros. Tómalo. No arrebátalo, tómalo. El Señor te lo está impartiendo. Pero tienes que estar así, mira, listo, abusado. ¿Me entiendes? Porque de lo contrario, hermanos, se va a quedar mirando. Como el chinito, milando. Pero el Señor dice, o el apóstol Pablo dice, deseo veros para repartir con vosotros
algún don espiritual para confirmarlos, para que se afirmen, para que sigan adelante. Entonces, hermanos, pasamos a otro texto. Dentro del mismo, bueno, la misma versión, la palabra de Dios para todos dice: quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. ¿Sí? Quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. Entonces, el Señor, hermanos, por medio de los ministros, quiere darnos o darles un don espiritual, pero es necesario verlos. No se mandan por WhatsApp, no se mandan por Facebook, no se mandan por Messenger, tienen que estar presentes. Y eso lo vamos a ir viendo, hermanos, a medida que vayamos avanzando en el tema, porque mire, a Timoteo el Señor le dio un don espiritual por la imposición de los ancianos, y le dio tal vez otro don por la imposición de las manos de Pablo. O sea, pero tenía que estar ahí, tenía que estar presente. Hermanos, a veces nos perdemos muchas bendiciones, créanme. No estoy regañando, estoy diciendo que a veces nos perdemos las bendiciones por cosas que nos pasan, pero el asunto es que nos pasan casi muy seguido, como los niños en la escuela, ¿verdad? Maestro, no voy a ir, fíjese que es que me pasó esto y me pasó esto y me pasó aquello. Y la próxima semana otra vez, maestro, no voy a poder ir porque fíjese que me pasó esto y esto y esto y esto. Y la próxima semana otra vez, y son las mismas personas que hacen eso. Quiere decir que ya se le volvió una costumbre. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Pero yo le bendigo, hermano, le bendigo en el nombre del Señor. Pero sí le exhorto, porque si no a mí me va a agarrar el Señor aquí y me va a decir: no le dijiste nada a mis hijos porque no, y se fueron enfriando y ya no vinieron. Entonces, hermanos, usted ya no tiene pretexto ante el Señor de decirle: a mí no me dijo nada el pastor. Así que, hermanos, quiero verlos. Ya yo también, ¿verdad? Quiero verlos. Y perdón, hermano, pero no quiero verlos porque, ay, es que los diezmos, las ofrendas, no. El Señor reprenda al diablo, hermano. Usted sabe si va a ser fiel o no. Yo quiero verlos. ¿Para qué? Para poder impartirles un don espiritual. Amén. Que les va a ayudar a ser fuertes. Aleluya. Entonces, luego veamos acá otra versión, la versión oro. Dice: porque tengo muchos deseos de ello, a fin de comunicaros alguna gracia. Tremendo. Alguna gracia espiritual. Y cuando hablamos de gracia, hermanos, estamos hablando, según el diccionario, de una actitud magnánima de benevolencia gratuita. Es poder de Dios, la ayuda de parte del Señor para vencer. Quiero darles una gracia, un don, pero que es gratuito, un don que va a venir a darles poder, un don que les va a dar el poder para vencer el pecado, ese pecado del cual nos avergonzamos, hermano. Ese pecado que a veces se aferra a nuestro corazón, pero que el Señor quiere, hermanos, primeramente, ¿verdad? Con el poder de su gracia, quiere erradicarlo de nosotros. Porque la gracia, hermanos, no solamente es darnos lo que no merecemos, sino que la gracia también es poder de Dios que nos ayuda para vencer aquellas cosas que no podemos solos. Pero viene la gracia de Dios, viene la presencia del Señor, el poder de Dios por medio de una gracia espiritual. Y entonces, hermanos, somos fortalecidos.
Entonces usted necesita, y yo necesito, hermanos, que el Señor me imparta de esa gracia espiritual. Y es gratuita, no se compra. Hermanos, los dones no se compran. Y tampoco los dones son para comerciar. Si el Señor llega a darle a alguien el don de sanidades y de milagros, gloria al Señor. Que el Señor lo lleve a donde lo vaya a llevar, ¿verdad? A diferentes lugares a ministrar, hermanos, pero que jamás se le ocurra, ¿verdad?, cobrar. Y diga, ay, a mí no me dieron. Ni siquiera se me acercó el pastor a decirme, hermano, aquí tienes una ofrenda, porque así va a pasar en algunos casos, ¿verdad? Y tal vez porque la iglesia no tiene, tal vez porque el pastor no ha entendido bien que pues el ministro que viene a su iglesia está gastando en pasaje, en gasolina y en otras cosas, pero lo estamos tomando como una inversión, ¿verdad? No lo estamos cobrando. Pero en el caso de que si me visitan a mí un ministro, yo me preparo con tiempo, como lo hacía el apóstol Pablo. Me preparo con tiempo, hermanos, y entonces digo, ok, hermano, vino el hermano, aquí tiene, mire, una ofrenda para que usted sea bendecido. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, chequemos eso, mire, porque se está moviendo y me da miedo. Es una cucaracha, hermano. No sé si mientras la hermana lo mata, cantamos la cucaracha. Ay. Bueno, entonces, hermanos, es una gracia. Es gratuito. Y no es porque usted la merezca. ¿Entiende? No. Hay gente que piensa que porque ayunó mucho, porque oró bastante, el Señor le dio un don. Pero yo encuentro, hermanos, que el Señor llamó a Moisés cuando estaba en el desierto. Allá andaba en el desierto. Eliseo estaba trabajando. Y los discípulos estaban pescando. Otros estaban a la orilla del mar. Pero no es que lo merecían. Es que fue en la gracia de Dios. Fue en la misericordia de Dios. Amén. Entonces, veamos. La Biblia Kadosh dice, porque anhelo verlos para poder compartir con ustedes algún regalo en el Ruaj, un regalo en el Espíritu. Entonces, hermanos, los dones y los domas son regalos para la iglesia, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca. Y hermanos, a mí me llama la atención un texto que vamos a leer, el mismo texto, pero en una versión, ahorita lo vamos a ver. La Biblia Castilian, la CAS, parece que es Castilian, dice, pues tengo verdaderos deseos de visitaros, para haceros partícipes de algún don espiritual. Es decir, para recibir una parte de algo que se reparte. Hacerlos partícipes. ¿De qué? De un don espiritual. Hacerlos partícipes de la gracia de Dios. Para que participes también. Para que no seas, hermanos, cristiano marca Delmont. O sea, marca del montón, ¿verdad? Del montón es aquellos que están en la muchedumbre, hermanos, pero no participan, nunca profetizan, nunca oran por un enfermo, nunca evangelizan. Son del grupo de los que están entre el montón, pero no se atreven, hermanos, a ser participantes porque no piden que el Señor les imparta de los dones. Yo le invito, hermanos, estoy hablando, hermanos, del anhelo y del deseo de un ministro. Mi deseo como ministro, como pastor de la iglesia, hermanos, es que usted sea partícipe. Que no nada más yo me pare, ¿verdad?, a predicar y a enseñar y a ministrar y a profetizar, y el pastor es el que toca la guitarra, el que toca el teclado, el que toca la batería al mismo tiempo, corre un ratito para acá y otro para allá, enseña, da el discipulado, dirige la oración. Bueno, el pastor es el miluso y la gente, bravo, tremendo pastor que tenemos. No, hermano,
necesitamos que usted participe también, que usted sea partícipe de algún don espiritual y que se desarrolle en el Señor. ¿Para qué? Lo dice aquí, para que os ayude a crecer con firmeza en el Señor. Entonces necesitamos que usted y yo, hermanos, seamos participantes. Y usted verá cómo la iglesia va a crecer más cada día, tanto en lo espiritual como en lo numérico. Pero necesitamos recibir la impartición de algún don espiritual. Y voy a llegar aquí, que este me gusta mucho por lo que dice en inglés. Esta versión, hermanos, es una versión en inglés contemporáneo. I want to see you. Bueno, no sé qué, la verdad ya le intenté, ya le dije a Yami que me la leyera, pero le da pena. Pero lo que dice ahí arriba lo traduje con el traductor Google. O sea que Google lo sabe todo. Entonces usted busca en Google, traductor inglés-español y ya pone ese texto ahí, ¡pac! Y es la versión inglés contemporánea, que dice, quiero verte. Y la verdad, hermano, quiero verle. Quiero verle en la iglesia. Quiero verle que se congregue. Quiero verte, le dice el apóstol Pablo, y compartir contigo las mismas bendiciones que el Espíritu de Dios me ha dado. Por eso es importante, ¿verdad?, que tanto el ministro sepa, crea que Dios le ha dado bendiciones. Hermano, Dios me ha dado muchas bendiciones espirituales. Dios me ha dado dones. ¿Lo cree? Bueno, si usted no lo cree, ahí sí ya no puedo hacer nada. Pero si usted lo cree, quiero verlo. Como dijo aquel político, quiero verlo. Quiero, hermano, que usted venga y se congregue y podamos compartir con usted un don, algún don espiritual. Entonces crecerás más fuerte en tu fe. Pero, ¿qué cosa voy a compartir? Aquellas cosas que Dios me ha dado. Porque no puedo dar lo que no tengo. Y usted no puede recibir si no cree que el que le va a dar puede darle. Y es que no soy yo pues así al puro valor mexicano, sino que es Dios, el Padre de las luces, que le dio a Cristo Jesús, y Cristo Jesús le dio a los apóstoles, y los apóstoles los impartieron a los ministros, y aquí está el Espíritu Santo también para darnos, para impartirnos, para distribuirnos dones espirituales y domas, ministerios. Ahora hay otra cosa, ¿verdad? Otra cosa es que tal vez diga, ay, hermano, yo no quiero. Bueno, ok, hermano. Porque, ¿verdad? Aquí en la iglesia lo que queremos es gente que quiera. Por eso dice la Biblia, el que quiera, que venga y tome gratuitamente. O sea, la impartición es gratuita, pero también es para los que quieren. Amén. Entonces, yo voy a hacer una oración en esta hora, hermanos, pero voy a orar conforme a lo que ya presenté hace unos momentos. Y quiero, con la ayuda del Señor, orar. Ahí donde está usted, yo quiero que usted confíe en el Señor. Y el día que usted venga, el domingo que usted venga, porque no tenemos culto en la semana, hermanos, vamos a orar para impartir y confirmar esos dones en su vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo declarando, Señor, por fe, que en la iglesia Ministerios Viva la Familia, en la iglesia de Ministerios Ebenecer y en todas aquellas iglesias, Señor, que así lo quieran
y aquellos hermanos y hermanas que así lo desean, Señor, reciban, sea impartido los dones del Espíritu Santo en su vida, el don de ayuda, el don de repartir, el don de discernimiento de espíritus, el don de sabiduría, de ciencia, de enseñanza, de exhortar, de profecía, dones de sanidades, don de misericordia, de interpretación de lenguas, don de administración, Señor, el don de milagros, el don de presidir, el don de servicio, el don de fe, el don de diversidad de lenguas, Señor, y el don de continencia, Señor, aquellos que lo requieren, Señor. Padre eterno, pero también te pido que extiendas tu mano, Señor, y levantes ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tú dices en tu palabra que constituiste 5 ministerios. En el nombre de Jesús, Padre, levanta hombres y mujeres con los dones y con los domas. En el nombre de Jesús, Padre eterno, y que la congregación sea una congregación de reyes, sacerdotes llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, impártenos. No solamente, Señor, queremos que nos impartas de tu santidad, que nos impartas justicia, sino que nos impartas también, Señor, de tu gloria, de los dones de tu Espíritu Santo y de los ministerios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues el Señor me los bendiga. Aquí vamos a continuar el día de mañana. Con la ayuda del Señor estaremos avanzando con este tema, hermanos. Así que yo les espero. Vamos a estar hablando acerca de Moisés. Bueno, no hablando mal, sino hablando pues cómo el Señor usó la vida de Moisés y tomó de Moisés para darle a otros de su espíritu. Y estaremos hablando de otros ejemplos. Dios les bendiga a todos. Amén.